Baja hasta el valle que la nieve... Empezó en un coro de iglesia de un humilde barrio de Madrid y triunfó en el Madison Square Garden de Nueva York. Venía de una familia humilde y se casó con una aristócrata. Empezó en bares de alterne y consiguió el disco de Uranio, único en el mundo de habla española, por la venta de más de 50 millones de copias durante toda su carrera. ¿Cómo se transformó Falín, un chaval hiperactivo que se pasaba el día cantando, en Rafael, un cantante profesional con un contrato como artista exclusivo con discos Philips en menos de 10 años? ¿Suerte? ¿Talento? ¿Tesón? Lo cierto es que la vida no se lo puso fácil. Las dificultades le dieron fuerza, los insultos le hicieron crecerse y las negativas le permitieron superarse. La historia de Rafael es el triunfo de la cabezonería y la reafirmación. La aplastante seguridad en sí mismo y la arrogante prepotencia han traspasado todas las barreras y superado todos los obstáculos. Hoy contempla su carrera desde los 65 con indisimulado orgullo y total displicencia. Sí, porque los años pasan para todos y es verdad que a algunos se les nota más que a otros. Pero pasar pasa. Y qué bueno que pase, ¿no? Luchó por defender su manera de hacer las cosas. Luchó contra la oposición del padre de su esposa para casarse con ella. Luchó contra una enfermedad mortal durante 5 años. Y ha vencido. Amado, cuestionado, odiado, insultado, admirado, envidiado y 1000 veces imitado. Y en la boca vete a besar. Tal vez estés llorando al recordarme y este es mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Rafael es un rompeesquemas que no deja a nadie indiferente. El último envite por el momento de Rafael ha sido un concierto gratuito en la estación del metro de Madrid para presentar su show Cerca de ti. Un espectáculo íntimo donde el artista, acompañado solo de un piano, se muestra en estado puro, cantando con total libertad. Maldigo el sol que se llevó tus juramentos y mi fe. Tu amor el día a mí me hace odiar. La noche apaga mi rencor. Porque viene a recordarme que no soy nada sin tu amor. La noche. Parece querer demostrar que su voz, su gran tesoro, sigue llena de facultades y que a sus 65 años está en plena forma, después de vencer a la muerte. Para Rafael esta gira llega en el momento justo, para demostrar su plenitud física y emocional, porque entiende que el público, su público, lo merece. Rafael ha cantado para los pobres y se lo agradecemos muchísimo. Tengo un mensaje para él, pero vamos a ver si tengo la oportunidad de dárselo personalmente. Que Cristo le ama. En estas actuaciones de Cerca de ti, cada gesto, cada nota y cada verso llevan impresos de manera muy personal la pasión y el peculiar estilo de Rafael. Más Rafael que nunca, una perfecta imitación de sí mismo. La mayor tragedia para Rafael no es perder la propia vida. Su mayor temor, su principal preocupación ha sido y es perder la voz. No se imagina a sí mismo sin cantar, sin actuar, sin el contacto con el público. Ahora que el tiempo ha pasado, he dejado de lado la competición. Es su mayor, por no decir su única fuente de energía. Su ego, su amor propio, lo necesita de manera obsesiva. Rafael es un cantante como ninguno, enganchado al reconocimiento, dependiente del aplauso. Rafael Martos es el único protagonista de esta historia.
A través de sus amigos, de sus colegas de profesión, de quienes le quieren, le apoyaron, le ayudaron y le conocen, vamos a descubrir las claves de su éxito y de su controvertida personalidad. Los secretos que para bien o para menos bien le han hecho único, inconfundible, a veces adorable, a veces insoportable. Que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón. Pero, ¿cómo empezó el ascenso de la estrella? Rafael Miguel Martos Sánchez nació pobre el 5 de mayo de 1943. Pobre y en el pueblo jienense de Linares. Y pobre se traslada con su familia a Madrid a los 9 meses. Y pobre crece en el madrileño barrio de Alvarado, en la calle de las Carolinas. Falín, como le llamaba su familia, era el tercero de 4 hermanos. Y siempre fue un niño espabilado, pequeñín, pero espabilado. Para su madre, Rafaela, era el hombrecito de la familia. Y él siempre asumió y llevó a gala la responsabilidad con los suyos. Madre, cuánto me has enseñado, cuánto me has perdonado. Rafael era pobre, pero responsable, gracioso y sobre todo cantaba. Era lo que mejor sabía hacer. Y lo hacía de una forma excepcional. ¿Y tan maravillosa era la voz como para ser...? Mi voz era una flauta, tenía una voz prodigiosa, porque yo estoy lleno de imperfecciones, pero esas imperfecciones hacen que mi voz suene de una forma muy diferente. Fue el padre Esteban de los Capuchinos quien descubrió las facultades de Falín y le dio a aquel mocoso de 4 años la oportunidad de cantar en un coro de niños de 9. Su voz era la que le ahorraba los castigos, porque Rafael no era buen estudiante y sí un niño travieso. Tal era el portento de su voz que Falín ganaría con 9 años el premio a la mejor voz infantil de Europa en el concurso internacional de coros de Salzburgo. ¿Qué cantó? ¿Qué tenía aquella voz? Empezaste a los 9 años. ¿Te acuerdas qué canción cantaste cuando te dieron el premio a la mejor voz de Europa? Sí, Rápido, rápido, La rápido. Paloma. ¿Cómo era? Decía la letra esa de cuando salí de La Habana, válgame Dios, y cosas de esas. No me acuerdo ahora mismo de la letra, pero era La Paloma, sí. Pues si 20 veces le pregunté, Rafaelín, ¿qué vas a ser? Siempre decía, sastre. Y su hermano decía, no le haga caso, que es que tenemos un rotulado en sastre en casa. Sí, sastre. Esta voz quería ser sastre porque para él era la única forma de sacar de la pobreza a una familia que, como tantas en la época, contaba con recursos escasos. Yo he pensado algo para más adelante. Es una arriesgada manera de lanzarse, pero es bueno correr el peligro que eso supone. Cuéntame. Cuando tenga todo mi repertorio hecho y ensayado, entonces alquilaría el teatro más grande de Madrid y cantaría una tras otra todas las canciones que sean. Yo solo, frente al público. En aquel momento, Falín no pensaba que su voz fuera el camino hacia lo que llegó a ser. Aún no lo sabía. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Y digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. El trabajo de obrero ferrallista del padre no era suficiente para mantener un núcleo familiar con 4 hijos. Y la madre, Rafaela Sánchez, hacía malabarismos para dar de comer a su prole. Con lo que sí contaba Rafaela era con la ayuda moral de su hijo Falín.
La familia Martos se encuentra con un revés que hace aún más triste la situación. Los Martos pierden la casa de la calle de las Carolinas y se tienen que trasladar a Carabanchel. Toda la familia en una sola habitación sería el nuevo paraíso de la mejor voz europea infantil de aquel año. Nos echaron de mala manera, poniéndonos los colchones en la escalera. Legalmente nosotros no teníamos derecho a ese piso, soy consciente de ello. Pero lo legal, por desgracia, no es siempre lo justo. Y a mí se me rompía el alma al ver a mi madre implorar, suplicando al abogado, o lo que fuera, que nos estaba echando. Pero quiso el destino que Rafael fuera a parar a Carabanchel por una razón. Allí descubriría que en las Carolinas había equivocado su verdadera vocación. Viendo una representación de La vida es sueño, Rafael descubrió su verdadero destino. Ya no quería ser sastre. Había nacido para ser artista. Todo lo que Falín había aprendido en épocas de necesidad, el tesón, la picardía, el sentido de la responsabilidad, comenzarían a aplicarse en la consecución del sueño. Y en una España en la que soñar servía para arrancar, pero no para seguir, Falín se prepara para conseguir lo que le permitiría alcanzar su sueño, el carnet de artista. Luis del Val, periodista y coautor de Quiero vivir, opina al respecto. Yo creo que la infancia de Rafael ha sido feliz, no tiene traumas, no tiene especiales miserables experiencias de ningún tipo, y es una infancia normal, de un chico normal, entre otras cosas porque vivíamos en una España pobre y alegre, y luego pasamos a una España acomodada y cabreada, ¿no? En la España de aquellos años no bastaba con sentirse artista, se necesitaba un carnet para serlo. Rafael decide apuntarse a la Academia de Canto del maestro Gordillo, al lado del Teatro de la Latina de Madrid, y prepararse. Y lo hará a conciencia, con tesón y seriedad. El día del examen para obtener el carné de artista era todo un manojo de nervios. Se presenta ante un teatro Fuencarral vacío. Salió al escenario decidido, con el paso justo, sin prisas, pero sin pausas, con aplomo y seguro. Simone Bosé, director de la casa de discos de Rafael, opina sobre el artista. Es estrella, no es que lo parezca. Él es así porque se ha hecho así, nació así. ¿Cabía esperar otra cosa de este niño? ¿No se sabía él capaz de sorprender con su voz a quien se le pusiera por delante? Puede, pero la realidad es que a Falín no le dejaron entonar ni una sola nota. Sin ni siquiera abrir la boca, Falín escuchó desde un oscuro palco una voz. Una voz, como si fuera la de Dios, me dejó más seco que la fuente de un pueblo abandonado. Basta, puede usted marcharse. Se me cayó el cielo a pedazos sobre la cabeza, sobre mi pobre cabeza con orejas de soplillo. ¿De quién era esa voz que le impidió cantar? Con los años, Rafael supo quién articuló esas palabras. Fue Antonio el bailarín. Él fue quien rompió su sueño, y esto Rafael no lo olvidaría en años. Falín no lo sabía, pero la vida estaba empezando a portarse bien. Un mes después saldrían los resultados del examen y Falín vería su nombre entre los aprobados. ¿Cómo era posible si ni siquiera le dejaron abrir la boca? Años después, en México, Rafael, siendo ya un ídolo de masas y con su PH desde hace años, conocería la respuesta a esta incógnita. El propio Antonio, el bailarín, se la daría. ¿Encima querías que te oyéramos cantar? Saliste gritando sin gritar, aquí estoy yo, ¿qué pasa? Y yo me dije, Antonio, este chaval se las sabe todas. En este chaval hay mucho arte, mucho poderío. Y ese poderío que Falín seguiría conservando fue lo que haría que el niño que corría sin rumbo ni aliento por las calles de Madrid no cejara en su empeño de ser artista. Ya no quería ser sastre, quería ser artista. Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. No, no, no. Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. No, no, no. Yo no tengo a nadie. Mi vida es esto.
Yo no sé hacer otra cosa, ni voy a hacer otra cosa, ni quiero hacer otra cosa. ¿Cómo puede un niño de 13 años tener tan claro cuál es su camino? ¿Cómo puede saber qué es lo que tiene que hacer para llegar a su objetivo? Fallín secó sus lágrimas y siguió, aún sin explicarse el aprobado, su camino para ser artista. Era la época de los concursos radiofónicos y Rafael empezó su peregrinar por las emisoras de radio. Al fin y al cabo, gente como Ana Belén, Rocío Dúrcal y muchos otros habían salido de estos concursos. Ganar suponía, además de una oportunidad para saltar a la fama, 100 pesetas y un bote de Colacao. Y en el año 1958, ambas cosas eran todo un tesoro. Un nombre más, una cara nueva en esta carrera de la fama. Se trata de Rafael. A pesar de su aspecto juvenil, Rafael tiene una gran experiencia y su voz será pronto la más popular de las voces. Pero demos tiempo al tiempo. Y Rafael siempre ganaba. Se presentaba una y otra vez con diferentes canciones, con diferentes nombres, despistando a los oyentes que no sabían si Marcel Vivancos y Rafael Granado eran la misma persona tras la misma voz. Antonio el bailarín no le dejó cantar en aquel teatro. Pero Rafael se estaba resarciendo y seguía aprendiendo, y al crecer, el maestro Gordillo, con el que llevaba tiempo estudiando, le prestó atención. Hoy vengo a acompañar. ¿Algo nuevo? No, nada. Bueno, sí. Tengo representante. Vio claro el talento de su alumno y encomendó la gestión de la carrera de Fallín a su hijo Paco Gordillo. Paco Gordillo se convertiría a partir de ese momento en su hombre de confianza y en el gestor de su carrera. Y así seguiría su relación laboral por muchos años. Miguel de los Santos, periodista y presentador, conoció a Rafael desde sus principios. Paco Gordillo, hijo del maestro Gordillo, claro. Paco es que además ha sido el hombre que ha convivido con Rafael en todos los aspectos, que se ha ocupado de su vida, de su casa, de sus ideas, de su familia, de entenderle, de ayudarle, de acompañarle. Otro de los baluartes de la carrera de Rafael sería un joven compositor que comenzaba por aquel entonces, Manuel Alejandro. Desde hace 5 años Manolo no había vuelto a componer para mí. Nuestros caminos se habían torcido cada uno por su lado y ahora se han vuelto a juntar para hacer un LP, un disco, una larga duración, como se dice ahora, sensacional. Manolo, le voy a bajar un poquito la cuerda en la escucha y le voy a poner eco en su retorno para que cante más cómodo. Okay. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor. Se me va como el agua que se escurre de las manos, se me va como el aire que no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo tu cariño se me va. Hubo unos años, los grandes años de esplendor de la figura de Rafael, tanto nacional como internacionalmente, en que uno no podía entender a Rafael sin tener a su diestra a Manolo Alejandro y a su siniestra a Paco Gordillo, ¿no? Eran inseparables. Yo creo que fue un trío difícil de juntar, pero que hizo el éxito de Rafael conjuntamente. Rafael empezaría su singladura de bolos por los pueblos. Pero como poniendo a prueba el tesón del artista, no todo fue un camino de rosas. En más de uno de estos bolos recibió abucheos y escucharía por primera vez el insulto que se repetiría más veces. Allí me insultaron por primera vez con esa palabra, maricón. Un insulto muy español. En lugar de gritarte, vete a tu casa, desgraciado, o eres una mierda, o lo que sea, pues no, te llaman maricón. Esa fue la primera de las 3 veces que he tenido que escucharla en mi vida. Que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Nunca lo
no sabrá nadie, que sabe nadie. Rafael siempre, hombre, como todos, lo habrá ido mejorando con el tiempo, la mano para arriba, al tal, lo ha ido haciendo con mayor perfección, pero ha sido su estilo innato. Rafael, eso no se lo ha enseñado nadie. No solo se ponía en duda su talento, también su sexualidad. Desde luego, Rafael levantaba pasiones, para bien o para mal, pero las levantaba. Y esa será otra de las características que nuestro artista en ciernes conservará a lo largo de su carrera. El primer contrato fijo que Rafael conseguiría con 16 años fue en un local llamado La Galera, en Madrid. La Galera no era otra cosa que un sitio de señoritas simpáticas, como las llama Rafael. Pero el salario era un poco más que un bote de Colacao. Eran 200 pesetas diarias. La familia Martos podría empezar a respirar en el reducido espacio de la habitación de Carabanchel en la que vivían. Y Rafael, aún con F, cambiaría el metro por el taxi como medio de transporte. ¿Volvería a sonar una voz desde la oscuridad para romper su sueño? Es inútil dejar de quererte, yo no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón. Esta vez la única voz que sonaría sería la del maestro Gordillo, y sonaría para pronunciar la palabra Philips. Esa PH inicial que marcaría la vida de Rafael. Philips quería hablar con Falín, quería ofrecerle un contrato. Yo iba a grabar en Philips, y aquella PH del comienzo del nombre de aquel imperio industrial no hacía más que llamarme desde el cartel luminoso que coronaba el edificio del Paseo de las Delicias. Me parece que fue una buena idea. En aquel momento, pues seguramente eso nos atrajo a más de uno. Yo te he contado mi anécdota de cómo descubro yo la primera carátula de Rafael y me llama la atención pensando que es un nuevo cantante francés, ¿no? Además con esa carilla que aparecía en la carátula de aquel disco. Esa PH fue el talismán. Rafael y Paco saldrían con un contrato con Philips debajo del brazo. Esta vez tenía todo lo que un artista anhelaba. Y eso a los 16 años. Paco Trinidad, productor musical, nos dice qué piensa. Estamos hablando de una época, en los 60, en que el pop que se hacía en España, por las circunstancias que todos sabemos, en general era bastante ñoño. Rafael, simplemente por la voz que tenía y por lo que transmitía, por el manager y la compañía que tuvo, introdujo cosas en el oído español que no existían. Había una que me gustaba mucho que se llamaba Gris, gris, la vida gris, gris, la vida gris. Gris, gris, mi amor es gris, cuando me encuentro lejos de ti. Gris, gris, mi amor es gris, si no te tengo cerca de mí. Te hablo de soul, te hablo de secciones de metales, de ritmos de baile, de ciertas cosas que aquí no existían. A través de él y de la gente del entorno que tenía, produjeron una serie de discos que eran de los pocos que había aquí, donde había influencias de cosas en general americanas. Con esa PH ya grabada en su nombre, Rafael se presentaría a las pruebas de selección para el Festival de Benidorm del año siguiente, 1962. Allí fue con Llevan, una canción del maestro Sellés, y Rafael causó verdadero impacto. Rafael se presentaría con 5 canciones, pero el premio que realmente anhelaba era el de mejor interpretación. Ese premio era para él. Los otros eran para las canciones, y él quería su premio. Y mientras los demás participantes disfrutaban del sol y la playa de Benidorm, Rafael descansaba, ensayaba y cuidaba su voz. ¿Por qué era tan importante esa victoria para Rafael? Necesitaba el dinero para lanzar su carrera, pero sobre todo necesitaba ganar para sacar a su familia del cuartucho de Carabanchel.
Y esta vez, el sacrificio sí tuvo su recompensa. Rafael, con 17 años, barrió en el 4º Festival Español de la Canción de Benidorm. De nuevo sonó una voz, la de José Luis Uribarri, y pronunció 7 veces el nombre de Rafael, para anunciar que él era el ganador del primero, segundo, tercero, quinto, octavo y noveno premio. La 7ª vez daba a Rafael el soñado premio al mejor intérprete, y este premio se lo entregaría Marisol. A partir de ese momento, Rafael empieza su andadura de estrella y de figura, pero no por su victoria en el Festival de Benidorm, sino porque había un pacto por aquel entonces, como luego sucedería con Julio Iglesias y con algún otro cantante español, entre los ayuntamientos de Benidorm y Viña del Mar en Chile, una especie de correspondencia por la cual el ganador de Benidorm iba como figura invitada a la siguiente edición de Viña del Mar y viceversa. Entonces Rafael fue invitado al Festival de Viña del Mar del año siguiente y ahí se abrieron para él las puertas de todo el mercado iberoamericano en principio, americano en general y desde luego el europeo, porque Rafael ha sido un iniciador, un rompedor de mitos y de puertas que había que tirar abajo para abrirse camino. Entre otras, fue a parar a los mejores escenarios europeos como el Olympia de París o el Talk of the Town en Londres, etcétera, etcétera. ¿Consiguió sacar a su familia de Carabanchel? Lo consiguió. Los Martos se trasladaron a un piso en la calle Carlos Maurras, del que Rafael había dado la entrada. Rafael ganó en fama, pero como si la vida siguiera poniendo a prueba su tesón, se encontró con la escasa promoción de Philips y unos contratos de bajo nivel. ¿Qué podía hacer para que su carrera despegara de una vez? ¿No era el éxito de Benidorm suficiente para darle el prestigio y los contratos deseados? Una vez más, la solución viene de manos de Paco Gordillo. En aquella España de los 60, para ser alguien en el mundo del espectáculo había que estar relacionado con Paco Bermúdez. Bermúdez controlaba el circuito de contratación artística del país. No se puede decir que Rafael entrara por el ojito derecho a Bermúdez. De hecho, vaticinó que en un año estaría muerto. Pero sí había oído hablar de él, de su voz y de su victoria en Benidorm. Y le propone un contrato para que actúe en locales de fiestas. Rafael tenía asegurado el alimento, la posibilidad de pagar el piso de Carlos Maurras. Pero, ¿y mañana qué? ¿Qué nuevo sueño pasaba por la mente de Rafael? La parrilla del Rex. Ese era el nuevo sueño de Rafael Martos. El Rex, en la Gran Vía madrileña, escapaba a este circuito de bares de alterne. ¿Puede caber alguna duda de que su tesón le hiciera conseguir este nuevo sueño? Rafael brilló en la parrilla del Rex y en su escenario. Hoy el Rex. ¿Y mañana qué? Había salido todo tan bien, tan redondo, que mi manager con aire triunfal entró y dijo, ¿qué? ¿Y hoy qué? Y entonces yo me quedé así, como no podía decirle nada, digo, sí. Pero ¿y mañana? Mañana, París. Mañana, el Olympia. El primer paso que le acerca a su sueño es la compra de su contrato a Philips por parte de la francesa Barclay. Graba Tu conciencia y obtiene el primer éxito internacional. Rafael estaba en racha, se siente seguro, tanto que le salieron alas para montar su propia compañía. Rafael inicia una gira por España que más tarde bautizaría como la Tournée del Hambre. Triunfó en Andalucía. Borracho de su éxito, se deja aconsejar y decide continuar la gira por el resto de España. Pincha. ¿Qué fue lo que ocurrió para tal desastre? Fue un error de cálculo. En la mentalidad de la España católica de los años 60,
no cabía asistir durante la Cuaresma a un espectáculo llamado Noche de Ronda. Demasiado frívolo el título para una fiesta de guarda. Puede que lo que más recuerde Rafael de esa gira fuera el hambre, que le dejaba sin fuerzas para estar sobre el escenario. Al huracán Rafael le podía el hambre. Pero de vuelta a Madrid recibe la noticia. Actuaría en el Olimpia. Y su éxito en el teatro parisino marcaría el pistoletazo de salida de una carrera hacia el éxito internacional. Toni Prieto, productora ejecutiva de los especiales de Rafael, nos da su punto de vista. Rafael en Latinoamérica es Dios, pero también es verdad que porque la cultura de esos países sí que tienen un respeto hacia los artistas, hacia la música, que aquí no se tiene tanto. Yo sé que Rafael tiene mucha repercusión en Rusia, que la gente no lo sabe, mucha gente no, y en Rusia se estuvieron vendiendo los discos de Rafael muchísimo tiempo. Después llegarían el Florida Park y el 5 de noviembre de 1965 su exitoso debut en solitario en el Teatro de la Zarzuela. Rafael fue el primer artista que llamó concierto a una actuación en vivo en un escenario. Fue el primero que se metió en un escenario clásico de España y de Madrid más concretamente, como es el Teatro de la Zarzuela, para dar un recital de 30 y tantas o 40 canciones, él solo. Algo que a priori la prensa se apresuró, la prensa especializada, a cuestionar, diciendo, pero qué barbaridad, ¿cómo se va a meter a cantar durante 2 horas, que luego eran mucho más, porque empezaban los bises y los bises a pedirle al público? La zarzuela marcó el inicio de su personal estilo. Sus recitales de 2 horas ante un público sentado. Rafael tiene un divismo que ha sido muy positivo para toda la profesión. Y es que hasta que Rafael se negó, cuando los cantantes pop actuaban ellos y la gente bailaba. Y entonces dijo Rafael, ¿pero qué es esto? O sea, yo vengo aquí a actuar y la gente se pone a bailar. No, yo vengo a que me escuchen, no a que bailen. Rafael fue el que impuso eso. Rafael por fin triunfaba. ¿Le iba a dejar la vida disfrutar de su momento de gloria? Evidentemente, adivinamos la respuesta. No. Como a todo españolito de su edad, a Rafael Martos le llaman a filas. Cuenta el niño de Linares que se maldijo por no usar alguna influencia para eludir su compromiso con la patria. Pero su ética se lo desaconsejó. Lo que realmente le alteró fue el corte de pelo que él mismo se perpetró. Tela con el corte. Menudo autopelicidio que te has perpetrado. ¿Cómo le sentaría una desaparición de los escenarios a una carrera que por fin empezaba a arrancar? El destino no iba a dejar que desapareciera. En la Navidad de 1965, con la mili recién empezada, Televisión Española llama a Rafael para grabar El Tamborilero. Actuó con peluca, muy a su pesar, por el autopelicidio. La canción se ha convertido en el disco más vendido de la carrera de Rafael y en un clásico de todas las Navidades. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. No hay una canción favorita para él. Creo que una a la que tiene especial apego es El Tamborilero, y creo que sin ser, bajo mi opinión, su mejor canción, una canción que creo que él tiene, bueno, como referente de que, bueno, pues de tal como se hizo, es mejor no intentar repetirla porque está muy bien. A los pocos días de su llamada a filas, en 1966, Rafael es requerido para otro servicio a la patria. Participar en el Festival de Eurovisión con Yo soy aquel, de Manuel Alejandro, el otro pilar de la carrera de Rafael. Pero claro, había que conseguir el permiso para que Rafael dejara el cuartel y acudiera a Luxemburgo para representar a España. Juan José Rosón, entonces director de Radio Televisión Española, intercedió para que el propio Fraga Iribarne, por entonces ministro de Educación y Turismo, interviniera para obtener un permiso de 5 días de su servicio militar. Yo soy aquel.
Rosón alegó que Rafael debía ir porque este hace más por la patria cantando que cumpliendo el servicio militar. Y a Luxemburgo viajó Rafael. Y en Luxemburgo puso en pie a la orquesta en los ensayos. Era el favorito de todos. Rafael estaba allí. Para quererte, estoy aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, para decirte, amor, amor, Pero no ganó. No ganó, pero salió ganando. Se dijo de todo: tongo, pucherazo y hasta robo a mano armada. En aquel momento Rafael tomó conciencia de cómo podía convocar multitudes. Porque una multitud era la que, movida por el agravio, se juntó en las terrazas del aeropuerto de Barajas para recibir al que para ellos era el ganador moral de Eurovisión. Comenzaba el rafaelismo. Y por si fuera poco, siguiendo con aquello de que Rafael era más útil a la patria cantando que haciendo la mili, cuando volvió al cuartel fue para recibir la comunicación de que quedaba exento del servicio militar. El cine no podía darle la espalda al fenómeno Rafael, y entre ambos se estableció una relación simbiótica. En el año 66, en plena resaca de Eurovisión, Rafael rueda Cuando tú no estás, a las órdenes de Mario Camus, que será director habitual de casi todos sus títulos. La secuencia de créditos de la película nos dice mucho sobre la relación del cantante con el celuloide. Todo el cine de Rafael descansa en el aprovechamiento de la voz, no del talento como actor. De hecho, todas sus películas empiezan con una actuación musical de Rafael interpretando su éxito del momento. que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, Siempre lo tomaron como un cantante que hacía cine, no como un actor. Todo me habla de amor, el aire, la roca y la flor, en Acapulco. Además, los guiones de las películas tenían un paralelismo casi perfecto con la que era la biografía real del cantante. En una España necesitada de estímulos, la historia del niño pobre que triunfa y supera sus dificultades tenía un terreno abonado para ser un éxito. Algo me arrastra, algo me quema, algo que existe en Acapulco. Curioso éxito cuando en los arranques el pelo de Rafael supuso un verdadero problema de fotogenia. A Rafael la cámara no le quería. Sus cejas y su flequillo formaban un todo más bien poco estético. Era casi como una boina. Cuenta Rafael que fue Paquita Rico quien, con su experiencia, halló la solución a su problema y le aconsejó que entresacara su flequillo. Él no puede interpretar a un personaje. Él interpreta a sí mismo. Él es un cantante con una personalidad tan fuerte y una forma de actuar ya tan personalizada, valga en este caso la redundancia, porque es así, que interpretar otro personaje, pues ni un golfo, ni un enfermo, ni un romántico, es Rafael. A pesar de su descontento con el cine, Rafael ya estaba lanzado como artista. Ya actuaba en lugares importantes, ya movía a las masas, ya levantaba pasiones. Es estrella, y entonces como estrella le gusta que le sigan y que le vitoreen y que le estén animando. Y además es una persona respetuosa con sus fans. Además le gusta y le dan vida, yo creo que le dan como a casi todos los artistas. Los más apasionados son sus fans. Rafael es uno de los precursores del fenómeno fan en España. Miles de jovencitas perdieron la cabeza por este nuevo ídolo. Colapsaron los aeropuertos para recibir a su estrella. Rafael tenía que ser protegido por la policía de las efusiones de sus seguidores. Efectivamente, los fans aman a Rafael, pero
a quien ha amado y ama Rafael. Su primer amor fue sin duda su madre Rafaela. La admiración y el amor que sentía por ella y su coraje hacían que el pequeño Falín y su madre se apoyasen mutuamente en los momentos difíciles. Ay, madre, cuando estás a mi lado, ya no soy desgraciado, ni le temo al dolor. Pero el niño creció, y con él su fama, y evidentemente la prensa le colocó romances. Un amor en cada puerto, una mujer en cada país. ¿Verdaderos? ¿Falsos? Rafael empezaba a darse cuenta de las consecuencias que el marketing cinematográfico podía tener para una estrella. ¿Y qué es un rodaje sin romance? En 1970 las portadas le relacionan con Leslie Ann Jones, su partener en la película Sin un adiós. Me encuentro nuevo y ya curado de tu cariño sin verdad. Mandarme rosas que he logrado la libertad. Cuando veo a los enamorados, siento envidia y siento ganas de llorar. Cuando llega mi amor, todo es distinto, todo es mejor. Cuando llega mi amor, canta conmigo su corazón. Cuando llega mi amor... Lo mismo sucede durante el rodaje de El Golfo en México con Shirley Jones. Es cierto que Rafael estaba teniendo un romance, nada más y nada menos que con Ava Gardner. Él no lo contó, no como otros. No se puede contar. Éramos lo que éramos. Una pareja de esas de las que dicen de hecho. Ten en cuenta que yo era un pimpollo y estaba bastante bien. Y ella no estaba mal todavía. Esas cosas no hay que contarlas. Pero no podemos decir de Rafael que sea precisamente un Latin lover. Él ha reconocido un único amor, y ese llegó tarde. No ha sido Rafael hombre de airear su vida en la prensa del corazón. Ese amor es la mujer que comparte su vida desde hace 38 años, Natalia Figueroa. El niño pobre se enamora de la hija de Marqués de Santoflor. Ninguno de los dos hacemos nada por volver y no nos vemos, y no nos vemos desde aquel día. Ninguno de los dos recordaremos el ayer y nos queremos desde aquel día, desde aquel día. Rafael se enamoró de una mujer con una escrupulosa preparación académica, escritora y acostumbrada a la vida social. Y es esta vida social la que les hace conocerse. Su historia de amor surge en 1968, en la entrega de unos premios en el Teatro de la Zarzuela. Él, Rafael, recogía. Ella, Natalia, entregaba. Y se encontró con una dificultad, la desaprobación del padre de su amada. ¿Iba el hijo de un obrero a casarse con la hija de un marqués? Cuenta el artista que el día que entró en la casa del marqués, Agustín Figueroa, este le tenía por el enemigo público número 1. Pero la intención de dejar claros sus sentimientos hacia Natalia era férrea. No solo se ganó al marqués, también le invitaron a comer y no volvió a salir de aquella casa. Santi Arriazu, periodista y amigo de Rafael, nos da su opinión. Rafael se ha portado muy bien con el marqués Santofloro y extraordinariamente bien con la madre de Natalia, la marquesa viuda de Santofloro. Extraordinariamente bien. Tan bien o mejor que lo podría haber hecho un hijo. Durante unos años, Natalia y Rafael juegan al despiste con la prensa. Ni confirman ni desmienten, aunque al artista se le continúa relacionando con otras chicas. ¿Romances verdaderos?
una vez más. Que nos importa aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Que nos importa toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad. Parece que no, porque en 1971 los rumores del noviazgo entre Natalia y Rafael cobran fuerza y se espera inminente el anuncio de la boda. Pero este no llega. Como siempre, Rafael sigue encontrando piedras en su camino. Puede que, agobiada por el acoso mediático, Natalia le escribe una carta diciéndole que lo mejor era que lo dejara. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Pero no lo dejaron. Y los meses de espera, los desmentidos, las dudas, se disiparon para acabar en una boda casi secreta en Venecia el 14 de julio de 1972. Y desde entonces, inseparables. ¿Podía funcionar un matrimonio entre el niño pobre y la aristócrata? ¿Entre un Rafael de 29 años y una Natalia de 35? Nadie apostaba por ello. Pero el tiempo ha dado la razón a su amor. Y el amor ha dado sus frutos, sus 3 mejores conciertos: Jacobo, Alejandra y Manuel. Todos juntos forman lo que Rafael llama su circo. Porque lo que necesita Rafael por encima de todo es a su familia. Lo único que enturbió la estabilidad del circo de Rafael fue su enfermedad. Desde que empezó a cantar en el coro de los Padres Capuchinos hasta sus grandes actuaciones en el Madison Square Garden o en el Olympia de París, nada parecía capaz de parar al huracán Rafael. Nada le afectaba, ni el paso del tiempo, ni las críticas, ni los fracasos. ¿Nada? Algo le hizo parar. Algo que casi fue más fuerte que él. La enfermedad. Fue en octubre del 2002, cuando se encontraba en plena gira con el musical El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cuando notó las primeras señales de alarma. Un día, al terminar la representación, se miró al espejo y no se reconoció. Rafael contaría todo el proceso de su enfermedad con una sinceridad brutal en el libro Quiero vivir, que coescribió con Luis del Val. ¿Cómo afronta una estrella ese golpe? Al principio él, yo creo que no quería creer que tenía esa enfermedad, y no quería asumirla, y no quería admitirla, y no quería saber que era mortal. Decidió permanecer en silencio. Quedaban muchos días de actuación y el sentido de la responsabilidad que arrastraba desde pequeño le hicieron aguantar y seguir adelante. Pero, ¿qué sentía realmente? Miedo, pánico. Por dentro estar deshecho, pero por fuera intentas mantener por delante de todo tu coraje y tu dignidad. Me asusté de verdad. Pero en vez de llamar al doctor Estrada, mi médico y amigo, me escondí. Me enfrentaba a la puerta de mi cuarto. Ya sabía que dentro no entraba el artista al que hacía poco habían aplaudido, sino un monstruo deforme, hinchado, horrible, que no se reconocía en el espejo y que tenía miedo al contemplarse.
Rafael representaba sus papeles de Dr. Jekyll y Hyde a la perfección. Sonreía y recibía, como solo una estrella sabe, los aplausos de su público sobre el escenario. Y por las noches, como buen español, se automedicaba para llegar en buenas condiciones a su siguiente pase. Rafael sabía que estaba ocurriendo algo, pero el show debe continuar. Es absolutamente perfeccionista, él se exige muchísimo. No da nunca una toma por buena de voz o un arreglo o un concierto hasta que el último detalle está supervisado. Yo seguía mintiendo. ¿Qué tal estás? Estupendo. Y me creían, porque mi aspecto físico en esos días concretos no era catastrófico y yo ponía mucha convicción en la respuesta. Puede que pusieran más énfasis por si me notaban algo y trataban de impedirme ir a representar el musical a Valencia. Termina la temporada y decide ir a visitar al doctor Vicente Estrada. La impresión que le causa su viejo amigo es desastrosa. En unos minutos llama a Natalia y deciden hospitalizar a Rafael. El diagnóstico es fatal. El virus de la hepatitis B había despertado en su cuerpo y afectado seriamente a su hígado. ¿Podía estar pasándole esto a él? De ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti, lo voy a dividir, lo voy a dividir. Al día siguiente grababa su especial de Navidad y tenía que estar perfecto. Le pide al doctor Estrada el alta con la promesa de que al término volvería para quedarse hospitalizado. José Esteban Pérez, realizador de los especiales de Rafael, opina. Yo pregunté, le veía un poco raro y tal, y nadie sabía nada. Y grabó, y cantó. 18 temas. No era una persona que llegase, ay, me encuentro mal, voy a ver si puedo grabar esto. No, Rafael entraba como entraba siempre. Pisando el escenario, ensayando y tal, y pum, 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 regrabó su especial y tal. Muy bien encima, como estaba. Enfrentarse a una enfermedad de este tipo no es fácil, y prever cómo una persona va a hacerlo tampoco. Rafael continuaba pensando que aquello que le estaba sucediendo pasaría. En aquellos días le hablaron por primera vez de un trasplante de hígado. Era su única posibilidad. Pero Rafael rechaza la idea y continúa con sus planes de actuar en México. Y aunque aquello en el fondo viene a significar algo tan traumático como que con el hígado que tengo no voy a poder vivir durante mucho tiempo, no me doy cuenta en ese instante de la gravedad de la situación. Mejor dicho, sé que es algo grave, pero todavía no tengo conciencia de que estoy en un terreno donde lo que se juega ya no es la enfermedad o la curación, sino la vida y la muerte. El primer día, cuando comenzamos a hablar de los problemas que había tenido el hígado, naturalmente surgió el descuido que había y que existía en los tiempos en que nos poníamos enfermos, cuando éramos jóvenes, había jeringuillas desechables. Entonces yo dije, bueno, pues entonces de esto es la hepatitis. ¿Cuál era la causa de una enfermedad tan grave? Rafael tuvo un rasgo de absoluta sinceridad y dijo, no. Además de la hepatitis, hay una cosa terrible en los hoteles, que para las personas que están solas es, pues yo diría que una seducción amenazadora, que es el mueble bar. El minibar, un maldito invento que me hizo demasiada compañía. La soledad y el minibar forman una pareja demasiado bien avenida. Tanto que puede resultar peligrosa. Lo fue para mí. Porque se empieza con poca gasolina, apenas con 2 vodkas del minibar. Pero luego, nunca es bastante. Y eso no puede ser. Cuando aquellos miles de personas que estaban aplaudiéndome habían desaparecido, yo me encontraba absolutamente solo en el hotel. Y para celebrar mi éxito conmigo mismo, bebía. Los días pasaban y el deterioro físico de Rafael era ya visible para cualquiera. La prensa comienza a hacerse eco de una posible enfermedad del artista. A su casa acuden numerosos paparazzis buscando la foto que contrastase la noticia. Rafael continúa negando la realidad. A él no le puede estar pasando. Pedro Ruiz fue taxativo.
Si no te operas del hígado no llegas al año. La estrella baja a la tierra. La persona que le da la noticia y que le cuenta la gravedad de la situación es Pedro Ruiz. Parece que está con tanta falta de voluntad de asumir lo que está sucediendo que nadie se atreve a decirle que te vas a morir, que te estás muriendo, que tenemos que hacer algo. Y entonces es Pedro Ruiz el que una tarde le dice a Rafael, tienes que hacerte el trasplante, es que si no te vas a morir. Comienza la cuenta atrás. Rafael decide afrontar esta enfermedad con la misma fuerza y la misma energía con la que ha luchado siempre en su vida. ¿Se va a dejar vencer el artista que tiene en su haber 246 discos de oro? ¿Que ha paseado su peculiar forma de cantar por los principales teatros de todo el mundo? ¿El artista que acaba un concierto con la misma energía con que lo empieza? La estrella de Rafael vuelve a brillar. Eso sí que lo he vivido de cerca, pues una prueba de entereza, y no voy a decir de dignidad, sino de elegancia con su propia enfermedad, cómo la llevó, con qué estoicismo. Alguno podría pensar que Rafael es un hipocondríaco, nada más lejos de la realidad. Rafael asumió perfectamente el mal que tenía y lo llevó con una gran gallardía, hasta el final, y no fue nada fácil. Se pone en manos del doctor Enrique Moreno del Hospital 12 de Octubre. Lo primero es comprobar si existe algún donante en su familia. Su hija Alejandra se descata al estar embarazada. Todos se hacen las pruebas, pero estas dan negativo. Entonces, Rafael se convierte en un nuevo nombre en la lista de trasplantes. Y espera. No hubo ningún privilegio para la estrella por serlo. Y lo más importante, vuelve a ser Rafael. Vuelve a tener claro su destino, superará esta enfermedad y volverá a los escenarios. Una tarde vinieron de mi casa de discos. Me hablaron con cautela al principio, hasta que me soltaron la propuesta de hacer una edición de grandes éxitos míos. Yo me enfadé y le respondí: ¿qué me estáis preparando? ¿Un homenaje? Pues estáis muy equivocados, porque lo que yo estoy preparando es un nuevo disco. Y era verdad. Yo estaba preparando a través del fax lo que sería mi nuevo disco con Perales, Cortez, Bunbury. Había un cierto sosiego de que había admitido hacer el trasplante. Pero por otro lado, había algo tremendo. Y era, por un lado había deseos de que sonara el teléfono diciendo, vamos a hacer el trasplante. Y por otro había un auténtico pavor, un auténtico terror. Porque Rafael sabía que es una cosa caro cruz. Rafael pasa los días guardando absoluto reposo en su casa de Montepríncipe. Su tranquilidad solo se altera cuando suena el teléfono. Espera con ansiedad la llamada. Esa llamada que avisará de que existe un hígado sano y que terminará para siempre con esta pesadilla. En esta época el cantante recibe numerosas muestras de cariño. En la clínica 12 de octubre se llegan a presentar 50 solicitudes de donación de hígado para el artista. Vamos, 10, 15 días antes de operarse, le preguntó al médico si podía irse al caserío. El caserío es mi casa, ¿no? Él quería irse al caserío, como fuera, al caserío. Claro, le dijeron que no. Numerosos rostros de amigos y conocidos se acercan a su casa de Montepríncipe en Madrid para expresarle su apoyo. Rafael se siente querido y arropado. Este cariño incondicional es una inyección de energía para el artista. Pero los meses iban pasando y Rafael cada vez estaba más débil. La estrella comenzaba a apagarse. Pero al fin llegó la llamada. Fue el 1 de abril del 2003. Natalia contestó. Cuando anuncian y llaman por teléfono para decir vamos a prepararnos para el trasplante, es por la mañana y dice Rafael, vale, muy bien, pues nada, ya iremos a la tarde. Como si fuese una cosa que se pudiera ir, decirle al dentista, no, que en vez de por la mañana iré por la tarde. Y Natalia le tuvo que decir, no, Rafael, nos tenemos que marchar ya. Nos tenemos que marchar ya, inmediatamente. Junto a su familia se traslada rápidamente al Hospital 12 de Octubre, donde le esperan para el trasplante. ¿Tuvo Rafael algún trato especial por ser quien era? La vileza de las murmuraciones a veces es insoportable y tiene una absoluta falta de racionalidad.
En un trasplante intervienen decenas de médicos y muchas personas de laboratorios y sanitarios. Es decir, la lista de espera no es una cosa que conozca una persona y tenga guardada, sino es algo de dominio público y todo el mundo lo sabe. Son tantas las personas que están al cabo de lo que se cuece en esa lista que es imposible el engaño. Tan pronto salió de la clínica, lo primero que quería era al caserío. Bueno, ya estuvo 10 días en el caserío, recuperándose y paseando, como te digo, por el monte. Esta semana empezábamos con la buena noticia. Rafael salía del hospital después del tan esperado trasplante de hígado, con un aspecto inmejorable y con el sentido del humor por las nubes. Hola Rafael, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos encantados de volver a verte. ¿Cómo ves la vuelta a casa? El cantante ha vuelto a casa antes de lo que esperábamos, y es que Rafael quería estar al lado de los suyos lo antes posible. Bueno, han sido 4 meses que vosotros sepáis. O sea, ese es el tiempo final del cual se encargó mi enfermera en jefe, que es mi mujer, a la cual quiero dar públicamente las gracias. Natalia organizó en casa, organizó un hospital, convirtió el dormitorio en un hospital, tomó las medidas oportunas para que en un momento determinado una ambulancia pudiera entrar y salir de la casa. Todos los medios se hicieron eco del buen resultado de la intervención. En pocas semanas, el artista se encuentra de nuevo en casa y prepara lo que será su nuevo trabajo. Desde entonces han pasado ya 5 años. En este tiempo, Rafael está viviendo una segunda vida, una segunda oportunidad. La vuelta fue en el Teatro de la Zarzuela. Él quería que fuese allí, lo consiguió. Ensayó muy poco, yo fui allí a ver el decorado un poco como quería. Fue impresionante. Él se puso a cantar allí, todo el mundo estaba expectante. Y se cantó, pues, yo creo que 30 temas, sin parar. Publica su nuevo álbum De Vuelta, logrando un gran éxito de ventas. ¿Realmente no le afectó la enfermedad? ¿No había ninguna secuela? La enfermedad generalmente no merma la voz. Los medicamentos merman la voz. Evidentemente, el primer disco, donde el nivel de inmunodepresores y todo lo demás que tenía era enorme, su voz no estaba tan bien. En el segundo ya, la cosa, claro, vas reduciendo los inmunodepresores y tienes mejor voz, ¿no? Al año siguiente inicia la gira mundial del disco por toda España e Hispanoamérica. Lo peor que se puede decir de Rafael, que es un creído, que es un engreído, cosa que es falsa, ¿no? Lo mejor, para mí lo mejor, como artista ya lo he dicho, ¿no? Es un artista excepcional. Como persona es un ser humano lleno de cualidades. Los pasos que ha dado a lo largo de los años siempre han sido pasos muy meditados y creo que es una persona, bueno, muy consecuente. Donde más triunfa Rafael es en el recuerdo, que es donde triunfan los grandes. La canción que más le gusta a Rafael es el tema Ahora, de su último disco que le ha compuesto Enrique Bunbury. Ahora que el tiempo ha pasado, he dejado de lado la competición. Veo más claro, escucho mejor. Doy gracias por haber llegado hasta aquí. Él lo es todo en el escenario, entonces es muy difícil imaginarte cómo esa persona puede retirarse de esa actividad, porque realmente le llena completamente, ¿no? La voz es Rafael. No podríamos concebir Rafael sin voz. Es un tío que se ha cuidado muchísimo y que sabe que todo se lo debe a su voz. Y mientras que tenga la voz, pues tendrá su trabajo. El día que no tenga voz, pues se acabará. La voz que se descubrió en un coro de iglesia en un barrio de Madrid ha llegado a emparentar con la nobleza o con la clase política española. Una enfermedad estuvo a punto de ser la gran piedra en el camino de Rafael y la venció. Hola Rafael, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ha ido todo? Todo fenomenal. Rafael no quiere homenajes. No los necesita quien sigue vivo y cantando, y quien no para de generar nuevos proyectos. Yo sigo siendo aquel, a pesar del silencio, del aplauso y el beso,
yo sigo siendo aquel eterno solitario detrás de un escenario y propiedad un poco de todos. Porque Rafael sabe que... Me pueden odiar, olvidar ya es difícil.